Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión del día de hoy, miércoles 14 de octubre. El día de hoy vamos a tocar un tema con el que todos estamos familiarizados, que lo hemos oído en más de alguna ocasión, el cual es cirrosis hepática. Obviamente, cuando escuchamos cirrosis hepática, automáticamente, incluso nosotros, cuando ya hemos estudiado y hemos he tenido más experiencia como residentes, como jefes, como docentes con esta enfermedad, siempre uno automáticamente la relaciona con alcoholismo, ¿verdad? Y sí, está bien, ¿verdad? Es una de las causas principales de esta enfermedad, pero van a ver que la cirrosis no solo es alcohol, ¿verdad? Van a ver todos los matices que esta involucran, las múltiples complicaciones que puede llegar a tener y que es pues, lo que finalmente lleva a la tumba al paciente si no se trata adecuadamente, ¿verdad? Y muchas otras etiologías que tal vez al principio, cuando uno las escucha, no lo relaciona con esta enfermedad, pero como vamos a ver en el transcurso de la presentación, vamos a poder ir detectando todas estas asociaciones de otras cosas que tal vez en algún momento no pensamos que tenían relación con cirrosis y que, ¿cómo se llama? Sí la tienen al final. Entonces, los dejo ahora con la clase de cirrosis hepática. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Esta es la presentación que preparamos Ana Rudy hoy para la clase de hoy de cirrosis hepática. En primer lugar, pues vamos a dar un repaso a la anatomía hepática. El hígado se localiza en el cuadrante superior derecho y este está protegido por la caja torácica y el diafragma. Este se va a dividir morfológicamente en dos lóbulos por el ligamento falciforme. Tenemos el lóbulo hepático derecho, que es el más grande, irrigado por la arteria hepática derecha, y en él vamos a identificar 4 segmentos. En la parte superior o infradiafragmática vamos a encontrar los segmentos 7, que va a ser el posterior, y 8 anterior. Y en la parte inferior, pues vamos a observar los segmentos 6, que va a ser más posterior y lateral, y el 5, que va a ser más anterior o medial. Ahora, en el lóbulo izquierdo, pues vamos a encontrar únicamente 3 segmentos. El segmento número 2, que va a estar en el área lateral superior. El segmento número 3, que va a estar situado por debajo del segundo segmento y va a ser anterior lateral izquierdo. Y vamos a tener el segmento número 4, o medial izquierdo. Ahora, posteriormente, vamos a tener el lóbulo caudado, que este va a ser el segmento posterior. Ahora, en cuanto a la irrigación, vamos a tener que el flujo sanguíneo hepático es aproximadamente de 1500 milímetros por minuto, lo que va a equivaler del 25 al 30% del total del gasto cardíaco. El hígado recibe sangre de 2 fuentes, una venosa que va a ser la dominante y otra menor que va a ser la arterial. La vena porta-hepática. En esta va a circular del 75 al 80% de la sangre que llega al hígado y esta va a transportar todos los nutrientes a los sinusoides del hígado. Tenemos la arteria hepática propia, que supone el 20 al 25% de la sangre que recibe el hígado. Esta la va a distribuir a estructuras extraparenquimatosas, como los conductos biliares intrahepáticos. Ahora, dentro de las funciones del hígado, pues principalmente vamos a tener que la unidad histológica básica es el lóbulo hepático, mientras que la unidad funcional va a ser el ácido hepático. Ahora, dentro de las muchas funciones que realiza el hígado, podemos mencionar la producción de bilis, que nos va a ayudar a eliminar los desechos y a descomponer las grasas en el intestino delgado durante la digestión. Vamos a tener la producción de ciertas proteínas para el plasma sanguíneo, la producción de colesterol y proteínas especiales para ayudar a transportar grasas a través del cuerpo, la conversión del exceso de glucosa en glucógeno para su almacenamiento, la regulación de los niveles sanguíneos de aminoácidos que forman los componentes básicos de las proteínas, el procesamiento de hemoglobina para el uso del contenido de hierro. También vamos a tener la conversión del amoníaco venenoso en urea. Él nos va a ayudar a limpiar la sangre de las drogas y de otras sustancias tóxicas, inclusive de los fármacos.
nos va a ayudar a regular la coagulación sanguínea y a resistir las infecciones mediante la producción de factores inmunitarios y la eliminación de bacterias del torrente sanguíneo. Ahora sí, ya vamos a entrar en cirrosis. La cirrosis, pues, es una consecuencia de la inflamación crónica del hígado. Esta va a ser seguida por fibrosis hepática difusa, a tal grado que se va a producir una distorsión de la estructura del hígado y se va a formar unas estructuras llamadas nódulos de regeneración. Esto va a resultar en una disminución de la masa hepatocelular y por tanto de su función. La cirrosis la podemos dividir en una cirrosis compensada y en una cirrosis descompensada. La cirrosis compensada, pues en esta el hígado tiene una gran cantidad de cicatrices, pero todavía puede realizar muchas funciones importantes y el paciente puede no presentar síntomas. Por el otro lado que tenemos a la cirrosis descompensada, pues el hígado va a estar tan dañado que no va a poder realizar las funciones importantes para mantener el organismo de la persona en buen estado. Y los pacientes generalmente presentan una amplia gama de signos de alarma y síntomas que van a surgir por la combinación de la disfunción hepática e hipertensión portal. Dentro de las complicaciones clínicas más frecuentes, pues podemos mencionar ascitis, hemorragias varicosas, insuficiencia renal y encefalopatía hepática, pero eso hablaremos más tarde. Y tendremos que los órganos más afectados pues van a ser los del tracto gastrointestinal, los del sistema circulatorio, el riñón y el cerebro. Ahora, dentro de las causas, pues se pueden dividir según sus distintos mecanismos. Por ejemplo, tenemos causas virales como los virus de la hepatitis B, C y D. La tenemos relacionada con alcohol. Por el metabolismo y genética podemos mencionar la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, la deficiencia de alfa-antitripsina, la fibrosis quística. Y tenemos también autoinmunes, como son la colangitis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria. Tenemos las biliares, que va a ser la tresa biliar y la estenosis biliar. Tenemos vasculares, como el síndrome de Budd-Chiari. Tenemos la enfermedad veno-oclusiva. Tenemos enfermedad hepática asociada a Fontan, la cirrosis cardíaca. Y dentro de los fármacos o drogas que podemos mencionar está el metrotexato, la miodarona, la metildopa y la vitamina A. Ahora sí, hablando sobre cirrosis alcohólica, pues el consumo crónico de alcohol va a producir fibrosis sin que ocurra inflamación o necrosis concomitante. Tenemos la fibrosis. Esta fibrosis va a ser centrolobular, pericelular o periportal y en cierto grado va a destruir la estructura normal del hígado y se va a sustituir con nódulos regenerativos. Ahora, este tipo de cirrosis, que es menor de 3 milímetros, la vamos a conocer como cirrosis micronodular. Y dentro de la patogenia tenemos que el etanol se va a absorber mayormente en el intestino delgado y en un menor porcentaje en el estómago. Vamos a tener que la alcohol deshidrogenasa gástrica va a iniciar el metabolismo del alcohol. Y para ello tenemos 3 sistemas enzimáticos, que es la alcohol deshidrogenasa y citosólica. Tenemos también el sistema microsómico oxidante de etanol y la catalasa peroxisómica. Entonces vamos a tener que la alcohol deshidrogenasa oxida al alcohol para formar acetaldehído. Y el acetaldehído es metabolizado a acetato por la deshidrogenasa de aldehído. Bueno, vamos a tener también que la ingestión de etanol va a incrementar la acumulación intracelular de triglicéridos, debido a que aumenta la captación de ácidos grasos, va a reducir su oxidación y va a disminuir la secreción de lipoproteína. Entonces, esto, como ya lo dijimos, pues va a alterar la síntesis de proteína, la glucosilación y la secreción. Tenemos que la lesión oxidativa de las membranas del hepatocito va a ocurrir a consecuencia de la formación de especies reactivas de oxígeno. Entonces, tras la lesión del hepatocito, mediada por el acetaldehído,
determinadas especies de oxígeno reactivo van a desencadenar la activación de las células de Kupffer y en consecuencia se van a producir citocinas profibrinógenas que inician y perpetúan la activación de la célula estrellada. Y recordemos que las células estrelladas pues, son el principal tipo celular responsable de la producción de colágeno 1. Y con la producción resultante de un exceso de colágeno y de matriz extracelular, pues el tejido conjuntivo va a aparecer en las zonas periportales y pericentrales tarde o temprano y va a conectar las triades portales con las venas centrales, llegando a formar los nódulos regenerativos. Entonces, también vamos a tener que se produce una lisis de hepatocitos y con el aumento y producción del colágeno, el hígado se va a contraer y retraer, claro, en un periodo de años a décadas. Tenemos dentro de las manifestaciones síntomas no específicos, como dolor vago en el cuadrante superior derecho, fiebre, náusea, vómito, diarrea, anorexia y malestar general. Tenemos otros más específicos como va a ser ascitis, edema o hemorragia de la porción superior del tubo digestivo. Y entre otras podemos mencionar la ictericia y la encefalopatía. Ahora, en el examen físico podemos notar que el hígado y el vaso pueden estar aumentados de tamaños y que el borde hepático puede ser firme y nodular. En las manifestaciones de los varones, pues vamos a ver disminución del pelo corporal, puede haber ginecomastía o atrofia testicular. Por el otro lado, las mujeres pueden presentar irregularidad en el ciclo o amenorrea. Y en una hepatopatía avanzada, pues vamos a observar ya anemia, deficiencias nutricionales e hiperesplenismo. Ahora, para su diagnóstico debemos de estar seguras de que nuestro paciente pues continúa bebiendo alcohol. La bilirrubina total sérica puede estar normal o aumentada en fases avanzadas. La bilirrubina directa puede estar un poco aumentada cuando la total se encuentra normal. Tenemos que los tiempos de protrombina van a estar prolongados, que no van a responder a la administración de vitamina K parenteral. Y la concentración sérica de sodio puede estar normal o baja si tienen ascitis. Y vamos a tener un aumento de la aspartato transminograsa y la alanina transferasa. Esta va a estar en una relación del aspartato 2/1. Y dentro del tratamiento, pues principalmente el primer objetivo es la abstinencia. Vamos a tener que lograr un buen estado nutricional y supervisión médica a largo plazo. También se puede administrar la pentoxifilina oral, que va a ayudar a disminuir la producción de factor de necrosis tumoral y citocinas proinflamatorias. Antes de que continúe, Alison. Bueno, entonces, como ya vimos ahorita, descirrosis alcohólica es de hecho de las causas de cirrosis de las que más se tiene información, sobre todo el proceso que conlleva por ser de lo más común, ¿verdad? ¿Por qué común? Porque es muy fácil el acceso a bebidas alcohólicas, ¿verdad? No son como otras causas que son más raras o que son de componente genético, ¿verdad? Sino que una accesibilidad alcohólica, por lo menos en nuestro país, todo mayor de 18 años legalmente tiene acceso. Entonces, cualquiera puede consumir este tipo de bebidas. Algo que hay que tener claro con la cirrosis de origen alcohólico es que para llegar a desarrollar esta enfermedad, el consumo de gramos de alcohol al día tiene que ser aproximadamente más de 40 gramos en las mujeres y más de 60 en hombres al día. Y esto tiene que ser en un promedio de 10 años. ¿Verdad? No quiere decir que, ¿cómo se llama?, no pueda suceder antes, porque también esto mucho depende de la genética del paciente, ¿verdad? Y la variabilidad. Y también si son muchos más gramos de los que estoy mencionando ahorita, ¿verdad? O puede tardar más tiempo. Pero tampoco quiere decir que vamos en 6 meses alguien desarrolló cirrosis alcohólica. Tampoco, pues, ¿verdad? O sea, requiere un tiempo prolongado. Alguien dirá, bueno, ¿cómo sé cuántos gramos de alcohol consume una persona? Hay una fórmula para calcular esto, que es el volumen, o sea, quiere decir cuánto cc tiene la bebida alcohólica que están tomando,
por la graduación, que es el porcentaje de alcohol, por 0.8 partido 100, ¿verdad? Entonces, obviamente ahorita nos vamos a poner a hacer esto, pero para que tengan una idea, la cerveza con más graduación de alcohol de Guatemala, que es la Gallo 520, que tiene 5.2% de alcohol, aproximadamente son 10 gramos de alcohol por lata, ¿verdad? Una copa de vino, ¿verdad? De un vino tradicional, o sea, de los de consumo popular, tiene aproximadamente 11 a 13 gramos de alcohol por cada copa, ¿verdad? Entonces, solo para que se den una idea, que entonces, por ejemplo, si alguien toma cerveza, tendría que tomar entre 6 y 8 cervezas diarias por 10 años, ¿verdad? Eh, lo cual en sí, por así decirlo, no es fácil. O sea, que alguien soporte esa cantidad de alcohol diario no es algo que se haga fácilmente o que voy a decir, 6 cervezas, 8 cervezas me las tomo sencillamente. Sí, tal vez un día, pero ya traten de hacerlo una semana, un mes, un año seguido. Ya no es como si fuera nada. Entonces, ¿cómo se llama? A lo que quiero llegar a esto es que sí se necesita un tiempo de un consumo elevado para llegar a desarrollar esta enfermedad. Y ya vimos todo lo que puede pasar. No, dejen por un lado el propio daño al hígado, que el hígado es un órgano que aguanta, ¿verdad? Que es un órgano que yo tenía un profesor que decía es un órgano bien agradecido porque aguanta bastante daño, aguanta bastante hasta que de verdad ya no funciona, ¿verdad? Pero dejen por un lado eso, sino que también todos los efectos propios del alcohol, todos los efectos tóxicos que puede producir, los efectos agudos, los efectos crónicos, como algunos signos y síntomas que presentaron ahorita, ¿verdad? Entonces, no solo es el hígado el que va a sufrir, sino todo lo demás, ¿verdad? Entonces, solo que les quede claro que sí tiene que ser un consumo prolongado. Continúen. Bueno, ahora podemos hablar de la cirrosis biliar. Pues la hepatopatía colestásica va a ser el resultado de lesiones necroinflamatorias, procesos congénitos o metabólicos o una compresión externa de las vías biliares. La cirrosis biliar primaria. Esta principalmente va a ser caracterizada por inflamación y necrosis portal de los colangiocitos en las vías biliares, de calibres pequeño y mediano. Van a prevalecer aquellas manifestaciones colestásicas y la cirrosis biliar se va a caracterizar por un incremento en la concentración de la bilirrubina e insuficiencia hepática progresiva. Dentro de las manifestaciones podemos mencionar una lesión incipiente o un proceso inflamatorio necrosante de las vías portales. También puede ocurrir fibrosis en un grado menor y a veces éstasis biliar. Ahora, dentro del tratamiento, pues podemos decir que el prurito, que puede surgir en algunos casos, puede ser tratado con antihistamínicos. Y también podemos, el libro nos mencionaba el ácido ursodesoxicólico, que este va a mejorar las manifestaciones bioquímicas e histológicas de la enfermedad. Tenemos también la colangitis esclerosante primaria. Este va a ser un síndrome colestásico crónico que se va a caracterizar por inflamación difusa y fibrosis que va a afectar a todo el árbol biliar y que origina, por lo tanto, una colestasis crónica. Dentro de las manifestaciones vamos a observar fatiga, prurito, esteatorrea y deficiencia de vitaminas liposolubles. En los datos de laboratorio vamos a ver un aumento de por lo menos el doble en las concentraciones de la fosfatasa alcalina y también pueden tener un aumento de las aminotransferasas. Puede haber albúmina disminuida y los tiempos de protrombina pueden estar prolongados. Para su diagnóstico, pues podemos hacer una colangiopancreatografía por resonancia magnética para la valoración inicial y un ERCP para descartar si existe o no una estenosis dominante. Ahora tenemos a la cirrosis cardíaca. Pues los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva crónica en el lado derecho
van a tener lesiones hepáticas crónicas y por lo tanto van a desarrollar una cirrosis cardíaca. Esta es una causa muy rara de alguna hepatopatía crónica. Vamos a tener que la insuficiencia cardíaca derecha prolongada nos va a llevar a un aumento en la presión venosa. Entonces, la vena cava inferior y las venas hepáticas a las sinusoides hepáticas. Y esto nos va a llevar a ocasionar una dilatación y congestión de estas estructuras. El hígado nos va a aumentar de tamaño y se edematiza. Y con la congestión pasiva prolongada más la isquemia relativa a causa de la circulación deficiente, los hepatocitos centrolobulares van a experimentar necrosis, lo cual va a ocasionar una fibrosis pericentral. Dentro de sus manifestaciones, pues vamos a tener los signos de una insuficiencia cardíaca derecha. Podemos encontrar un hígado firme y aumentado de tamaño al momento de la exploración física. Vamos a tener la fosfatasa alcalina aumentada y las aminotransferasas pueden estar normales o disminuidas. Y el tratamiento, pues, es tratar la cardiopatía subyacente. Antes de que continúen, bueno, aquí en estas últimas tres pusimos algunas causas que, si bien no son tan comunes, ¿verdad? Sí las hemos visto con cierta frecuencia en el hospital, lo que son la colangitis esclerosante primaria y la cirrosis biliar primaria, pues son enfermedades autoinmunes que, por lo menos yo que estoy en servicio de mujeres, sí las he visto, ¿verdad? Cosa que pensé que nunca iba a ver porque sí son raras, pero sí se mira cada vez más este tipo de enfermedades porque como ahora tenemos más herramienta diagnóstica, las diagnosticamos más. Muchas veces cirrosis hepáticas no alcohólicas y las que no detectábamos otro origen común, como vemos las hepatitis virales, a veces se quedan como secundarias posiblemente una esteatosis hepática o algo de ese estilo. Y aún se enfocaba en tratar las complicaciones y mantener la cirrosis compensada. Pero ahora, con toda la tecnología y todos los estudios que se pueden realizar rápido y que se obtienen de una manera pues, relativamente rápida los resultados, entonces ya hemos diagnosticado más este tipo de enfermedades. Cirrosis cardíaca, como bien lo mencionaron, es una causa cada vez más rara, pero en países donde el tratamiento de las cardiopatías está adecuadamente realizado. Pero en nuestro país, donde mucho paciente con falla cardíaca no se trata adecuadamente, no tiene acceso a los servicios de salud, no tiene dinero para, ¿cómo se llama?, comprar el medicamento, el seguimiento es difícil, más ahora con el COVID que se perdió mucho el seguimiento de consulta externa. Entonces sí se desarrolla mucho esta patología, ¿verdad? Una afectación hepática secundaria a una afectación cardíaca, ¿verdad? Obviamente no vamos a tocar hepatitis virales porque eso lo acabamos de ver, ¿verdad? Ya discutimos todo lo que es este tipo de infecciones, trastornos genéticos, realmente es poco lo que vemos, eso más se detecta en la infancia, sobre todo las deficiencias enzimáticas, ¿verdad? Una que otra vez vamos a ver una enfermedad de Wilson, hemocromatosis, pero eso sí es extremadamente raro, ¿verdad? Y como les digo, las otras causas, pues igual cada vez son más raras. Mucho de lo que vemos nosotros es por alcohol, sobre todo en hombres, ¿verdad? Y por estetosis hepática, sobre todo en mujeres, donde realmente las manifestaciones van a ser muy similares y las complicaciones pues van a llegar a ser las mismas, ¿verdad? Continúen, por favor. Bueno, para hablar sobre las complicaciones, tenemos las que son por hipertensión portal y sus consecuencias, como las varices gastroesofágicas, la gastropatía hipertensiva portal, la esplenomegalia, el hiperesplenismo, la citis, la peritonitis bacteriana espontánea, el síndrome hepatorenal, el tipo 1, el tipo 2. Otras consecuencias pues son encefalopatía hepática, síndrome hepatopulmonar,
hipertensión portopulmonar, desnutrición, coagulopatía, deficiencia del factor, fibrinólisis, trombocitopenia, la osteopatía, osteopenia, osteoporosis y osteomalacia, y anomalías hematológicas como la anemia, la hemólisis, la trombocitopenia y la neutropenia. La hipertensión portal pues se define como la elevación del gradiente de presión venosa hepática mayor a 5 milímetros de mercurio. La hipertensión es causada por una combinación de dos procesos hemodinámicos que ocurren de manera simultánea. Uno pues es el aumento en la resistencia intrahepática al paso de flujo sanguíneo a través del hígado como consecuencia de cirrosis y los nódulos regenerativos, y la otra es por un incremento del flujo sanguíneo espláncnico consecutivo a vasodilatación en el lecho vascular. La hipertensión portal pues es la causa directa de las dos principales complicaciones de la cirrosis, que es la hemorragia por varices y la ascitis. Las causas de hipertensión portal suelen subclasificarse como prehepáticas, intrahepáticas y poshepáticas. Las causas prehepáticas de la hipertensión portal son las que afectan al sistema venoso portal antes de que entre al hígado. Estas incluyen la trombosis de la vena porta y trombosis de la vena esplénica. Las causas poshepáticas pues comprenden las que afectan a las venas hepáticas y al drenaje venoso del corazón. Estas son el síndrome de Budd-Chiari, la flebopatía obstructiva y congestión cardíaca crónica del lado derecho. Las causas intrahepáticas contribuyen a más del 95% pues, de los casos de hipertensión portal y están representados por las principales formas de la cirrosis. La cirrosis, pues las causas intrahepáticas también pueden subdividirse en presinusoidales, sinusoidales y postsinusoidales. Las postsinusoidales pues comprenden la enfermedad veno-oclusiva, en tanto que las presinusoidales comprenden la fibrosis hepática congénita y la esquitosomatosis, y las causas sinusoidales están relacionadas por diversas causas. Entre las manifestaciones clínicas, las tres principales complicaciones de la hipertensión portal pues son las varices gastroesofágicas con hemorragia, la ascitis e hiperesplenismo. Empezando por las varices esofágicas, estas pues están demostradas que son el 33% de los pacientes con cirrosis. En el examen pues histopatológico presenta varices, y entre el 5 y 15% de los cirróticos se estima que presentará varices a lo largo de su vida, y se prevé que alrededor del 33% de los pacientes con varices pues tendrá hemorragia. Las varices esofagogástricas son una respuesta de la hipertensión portal para descomprimir la vena porta y regresar la sangre a la circulación sistémica. Los factores que anticipan el riesgo de hemorragia son intensidad de la cirrosis. Esto lo medimos con la clase de Chill, que ahorita vamos a hablar, con también el punto máximo de presión en cuña de la vena hepática, por el tamaño y ubicación de la varice, por algunos estigmas endoscópicos como los signos de rojo cardenal y las manchas hematoquísticas, el eritema difuso, el color azuloso, las manchas rojo cereza o blancas en pezón. Aquí tenemos como un algoritmo de la hemorragia digestiva alta en el paciente cirrótico. Lo primero que se debe hacer pues es la valoración y reanimación hemodinámica inicial. Se debe dar un tratamiento farmacológico con somatostatina o lipresina o treótrido. Si hay una hemorragia digestiva pues masiva, se procede a hacer un taponamiento esofágico, y si se logra pues la estabilización hemodinámica, un tratamiento endoscópico. Si no se logra, pues es una valoración de un tratamiento quirúrgico. Y si hay una hemorragia digestiva no masiva, pues se hace una endoscopia digestiva alta.
Si se encuentran varices esofágicas con hemorragia activa o signos de sangrado reciente, se procede a realizar una endoscopía. Si se logra el control, pues se ingresa a la unidad de cuidados intensivos o a la unidad de sangrantes. Y si no lo hay, pues se procede a hacer un taponamiento esofágico o una cirugía. Entre el diagnóstico, pues en los cirróticos, en quienes se realiza pues un seguimiento crónico, la aparición de hipertensión portal, pues suele manifestarse por una trombocitopenia, una presentación de esplenomegalia o surgimiento de ascitis, encefalopatía o varices esofágicas con o sin hemorragia. Las varices pues se identifican mediante endoscopía, la tomografía o la resonancia abdominal pues se llevan a demostrar un hígado nodular y encontrar cambios de hipertensión portal con circulación colateral intraabdominal. Pues se realizará una radiología intervencionista para determinar las presiones en cuña y libre de la vena hepática. El tratamiento de la hemorragia por varices se divide en dos categorías: la profilaxis primaria y la prevención de una recidiva de la hemorragia una vez que se ha presentado una hemorragia por varices. La profilaxis, pues se necesita la detección sistémica por medio de endoscopía de todos los pacientes con cirrosis y una vez identificados, se puede realizar la profilaxis con la administración de antagonistas beta adrenérgicos no selectivos o por medio de la ligadura de las varices con bandas elásticas. Una vez que el tratamiento de la hemorragia, también es necesario la sustitución de líquido y hemoderivados. Se emplea pues vasoconstrictores, por lo general, como habíamos mencionado, la somatostatina o triótido, y la cirugía endoscópica pues constituye lo que es el tratamiento de primera opción para controlar la hemorragia aguda. La derivación portosistémica intrahepática transyugular se realiza cuando la hemorragia continúa procedente de las varices gástricas. Entre otras de las complicaciones de la cirrosis está la ascitis. Esta es una acumulación excesiva de líquido dentro de la cavidad peritoneal y es la complicación pues más común. La ascitis se debe al exceso de sodio y agua corporal. Diversas teorías explican los mecanismos que la producen. Una de ellas es que hay un trastorno en la retención de líquido en la circulación espláncnica. El riñón detecta esta aparente disminución del volumen intravascular y su respuesta pues es la retención de sodio y agua mediante la estimulación del sistema renina-angiotensina, el sistema nervioso simpático y la hormona antidiurética. Otra teoría pues es que el riñón retiene inadecuadamente agua y sodio en ausencia de reducción del volumen. Y por último, una tercera teoría es la vasodilatación arterial periférica. Para la clasificación de los pacientes con ascitis está la de Child-Pugh, la donde se da un punto si el paciente no presenta ascitis, 2 si tiene una ascitis controlable, 3 si la tiene no controlable, en encefalopatía un punto si no lo tiene, si tiene un grado de 1 a 2 o 3 y pues si tiene de 3 a 4. La albúmina si es mayor a 3.5, el 2 es si tiene entre 2.8 y 3.5 y una puntuación de 3 si es menor a 2.8. El tiempo de protombina se da un 1 si es mayor a 50%, 2 si va de 35 a 50% y 3 si es menor a 35. Y las bilirrubinas, si, un punto si es mayor a 2, 2 si es de 2 a 3 y 3 si es menor a 2. Se clasifica que tiene una clasificación de Child-Pugh A si tiene de 5 a 7 puntos, B si tiene de 8 a 9 puntos y C si tiene más de 9 puntos. Entre las manifestaciones clínicas, pues los pacientes tienen un incremento de lo que es el perímetro abdominal que se acompaña de lo que es un edema periférico. La ascitis pues suele ser gradual y es muy sorprendente que algunos enfermos pues esperen tanto tiempo y hasta que distenda su abdomen antes de buscar atención médica.
por lo general ya tienen un mínimo de 1 a 2 litros de líquido en el abdomen antes de percatarse de este aumento en su perímetro abdominal. Si el líquido pues, asítico es masivo, puede ocurrir una alteración de la función respiratoria y los individuos pues, refieren una disnea. También puede ocurrir hidrotórax hepático en estas circunstancias y contribuir a síntomas respiratorios. Eh, También los pacientes con ascitis masiva a menudo pues están desnutridos, presentan emaciación muscular, fatiga y debilidades excesivas. Entre el diagnóstico, pues es por medio de la exploración física y a menudo se complementa con estudios de imagen abdominales. Los pacientes van a tener unos francos prominentes, pueden tener una onda ascítica o presentar una matidez cambiante. Para identificar esto, pues se pide a los pacientes que se coloquen en una posición supina, luego se volteen sobre su lado izquierdo o derecho y se observa el movimiento de la matidez con la percusión. Se puede detectar grados de ascitis por medio de ecografía o tomografía. El hidrotórax hepático es más frecuente en el lado derecho e implica una abertura en el diafragma con flujo líquido de libre ascítico hacia la cavidad torácica. En los cirróticos, pues la concentración de proteína de líquido ascítico es muy baja y la mayoría de los enfermos pues tiene una concentración de proteína de líquido ascítico menor a 1 gramo por 100 mililitros. La paracentesis diagnóstica se realiza para determinar el contenido de la proteína total y de albúmina. Se puede realizar una biométrica hemática con diferencial y cultivos. El gradiente entre la concentración sérica de albúmina y concentración de albúmina en líquido ascítico es mayor a 1.1, que es causa de hipertensión portal. Entre el tratamiento de la ascitis, los pacientes con pequeños volúmenes de ascitis, por lo general, pueden tratarse con restricción de sodio en la dieta. La recomendación, pues, es que ingieran menos de 2 gramos de sodio por día. Pero esto es muy difícil debido a la gran cantidad de alimentos congelados que comen o enlatados o procesados que conservan grandes cantidades de sodio. Cuando hay una ascitis moderada, por lo general se necesitan diuréticos. Lo habitual pues es iniciar con espironolactona en dosis de 100 a 200 miligramos por día en una sola toma y añadir furosemida en dosis de 40 a 80 miligramos por día, sobre todo en caso de edema periférico. En ascitis resistente, los tratamientos como paracentesis repetidas de gran volumen o un procedimiento de TIPS que se puede realizar, se considera el trasplante hepático en los enfermos que comienzan con ascitis porque el pronóstico en estos pacientes pues es desfavorable y menos del 50% de los pacientes sobrevive 2 años después de iniciada la ascitis. Antes de que continúen, antes de continúen. Bueno, hipertensión portal y su propia complicación, que es las varices esofágicas, junto con la citis, son las complicaciones que, como ya lo mencionaron, son muy comunes y efectivamente son las que más vemos nosotros en el ambiente hospitalario, ¿verdad? Con respecto a hemorragia gastrointestinal superior secundario. A varices esofágicas es una causa común de consulta, ¿verdad? También una causa importante de mortalidad en, ¿cómo se llama? Estos pacientes, ¿verdad? Sobre todo cuando son hemorragias gastrointestinales masivas, la mayoría van a ser pacientes con varices esofágicas y son pacientes que, a pesar de que se transfundan, que se haga todo lo posible, muchas veces llegan a fallecer porque el sangrado es demasiado, ¿verdad? Y no se logra controlar ni con todas las medidas que tenemos a nuestra disposición. Por esto mismo es que estos pacientes, cuando se les detecta cirrosis, ¿verdad? Aunque nunca hayan tenido hemorragia gastrointestinal superior,
De una vez gastroenterología les realiza un tamizaje de varices esofágicas, ¿verdad? Para ligar previamente las varices antes de que sangren, ¿verdad? Entonces, es un procedimiento que se hace con regularidad en el área de gastroenterología para evitar precisamente esta complicación de hemorragia gastrointestinal superior. Ahora, con respecto a la citis, como bien lo mencionaron, muchos pacientes rara vez consultan cuando la citis está empezando o si realmente no les produce mayor molestia. Y es cuando ya la citis es importante, es una gran cantidad de líquido, o cuando es, ¿cómo se llama? Eh, ya que les cause alguna dificultad para realizar sus actividades diarias o que sientan, por así decirlo, mucho peso, ahí es cuando consultan y a veces es cuando ya esto está muy avanzado. Es una complicación extremadamente frecuente que, de hecho, cirrosis hepática, cuando la gente piensa en cirrosis, la gente pues no médica, se imagina a un paciente amarillo, ¿verdad? Por la afectación hepática y con el abdomen distendido. O sea, eso es lo que piensan, ¿verdad? Porque es la complicación en sí más frecuente y es por la fisiopatología que ustedes mencionaron. Nosotros tenemos una gran cantidad de pacientes que a veces llegan a la emergencia solo para hacer una paracentesis descompresiva, o sea, no es que esté infectado ese líquido, no es nada más que retirarlo por el gran peso y la gran molestia que presenta, ¿verdad? Y que llegan pues semanal o quincenalmente a la emergencia solo para que se les realice este procedimiento, ¿verdad? Obviamente, paracentesis descompresivas continuas pueden llevar a una peritonitis bacteriana secundaria, a creación de fístulas y otras complicaciones, que eso pues solo le va a agregar más a lo que el paciente pues ya presenta. Pero a veces es necesario porque realmente la cantidad de líquido sí es mucha la que presentan y los pacientes pues sí se mantienen muy incómodos si eso no se retira, ¿verdad? Entonces, estas dos complicaciones que se mostraron al principio son las más frecuentes, son las que nos vamos a topar con mucha regularidad y son las que les debemos que poner atención. La primera por su alto índice de mortalidad y la segunda por su morbilidad. Continuemos. Yo quiero agregar acá, perdón, Cristian, ¿puedo opinar? Adelante. Gracias. Bueno, realmente que va muy bien en la clase, muy bien elaborada y muy bien, muy didáctica. Vamos muy bien. Bueno, con lo que dijo el doctor Gebhardt, por eso una de las causas que existe de, de edema. Por eso una de las causas que existe de edema, cuando llega un paciente a la emergencia con edema, una de las causas, edema de miembros inferiores, una de las causas que debemos descartar es siempre enfermedad hepática por el mecanismo fisiopatológico que las doctoras acaban de platicar. Otra cosa importante en lo que acaban de decir ellas, recuerden, como dijo Cristian, inmediatamente se les diagnostica cirrosis, tienen hipertensión portal y deben ir a una endoscopía. Aparte de una endoscopía, deben ir a una colonoscopía porque también hacen enfermedad hemorroidal y también hacen sangrado digestivo bajo por hemorroides, producto de lo mismo de la hipertensión portal como el doctor Gebhardt estaba mencionando. Es importante que comprendamos entonces que estos pacientes que llegan a la emergencia con ascitis, tenemos que evitar que lleguen a la emergencia con ascitis. Las paracentesis tienen complicaciones como el doctor Gebhardt perfectamente acaba de mencionar y como las doctoras van a mencionar. Ahora bien, por eso el tratamiento de la ascitis, cuando un paciente tiene hipertensión en la circulatora portoespláncnica, como los cirróticos, ¿por qué les pasa? Porque se fibrosan los sinusoides hepáticos y por eso hacen hipertensión portal. Estos pacientes, a pesar que están edematizados y congestivos, tienen un volumen arterial eficaz inefectivo. Es insuficiente para perfundir a pesar que están edematizados. ¿Qué es lo que hace el organismo? Entonces el organismo empieza a liberar renina, angiotensina, que termina por liberar aldosterona para mejorar el volumen arterial efectivo. Cuando se mejora cuando se libera la aldosterona, recuerden que la aldosterona involucra la retención de sodio y la retención de sodio retiene agua, por eso se dematizan todos. Entonces, por eso, porque hay un volumen arterial inefectivo, sucede todo esto.
Entonces, ¿cuál es el pilar fundamental del tratamiento para revertir la ascitis? Como estamos hablando que el proceso final es liberación de aldosterona, el pilar del tratamiento es bloquear esta aldosterona. Por eso usamos como fármaco un antagonista de los receptores de aldosterona, como por ejemplo la espironolactona. Van a ver que muchos pacientes con ascitis por eso andan del tratamiento espironolactona, porque hay que bloquear esta gran cantidad de aldosterona circulante que el paciente tiene para revertir el edema. Y se van a fijar que muchos pacientes con ascitis, aparte de tener espironolactona, se tratan con diurético de tipo ASA, como por ejemplo la furosemida. Entonces, este es el tratamiento y la furosemida se da para evitar las complicaciones asociadas al uso del bloqueador de receptores de aldosterona. Entonces, por eso van a ver que en los pacientes con ascitis, este es el pilar del tratamiento en lugar de estar haciendo paracentesis y evitar las complicaciones que el doctor Gebhardt menciona. Por favor, ¿por qué les digo esto? Cuando les llegue un paciente a la emergencia con ascitis y les pidan el favor que realicen una paracentesis, asegúrense ustedes de que este paciente esté cumpliendo terapéutica, que son estos fármacos que acabamos de hablar, o si le llega a su piso, por ejemplo, y ven que se está dematizando, revisen la papelería y coméntenle, doctor Gebhardt, mire, este paciente todavía no tiene su tratamiento para bloquear la liberación de aldosterona y por eso está acumulando más líquido. Entonces tengan eso siempre presente, por favor, cuando ya vean un paciente con ascitis. Y es uno de los pilares del tratamiento. Y luego con hipertensión hay que mejorar esta presión. ¿Cómo la mejoramos? Dándole beta bloqueadores a estos pacientes, ¿verdad? Entonces, por eso es que estos pacientes se llevan para la casa el propranolol, que actúa muy bien en esta área de hipertensión portoespláncnica. Entonces, esta es la razón y este es el mecanismo del por qué se van a fijar siempre que la mayoría de pacientes con cirrosis llevan estos tres fármacos: beta bloqueador como el propranolol para evitar esta hipertensión para los síntomas adrenérgicos, y llevan además espironolactona y furosemida con este objetivo, ¿verdad? Muchas gracias y va muy bien, señoritas. Adelante. Otra de las complicaciones de la cirrosis pues es la peritonitis bacteriana espontánea, que se caracteriza por infección espontánea de líquido ascítico sin un origen intraabdominal. En la fisiopatología, pues el líquido de ascitis pues contiene concentraciones bajas de albúmina y otras proteínas opsonizantes que favorecen la infección. Las bacterias que ocasionan la peritonitis proceden del intestino y pasan hacia el líquido de ascitis por vía hematógena, tras migrar a través de la pared intestinal y de los linfáticos. Además, pues la presencia de una gran cantidad de líquido peritoneal permite el crecimiento bacteriano, y en estas condiciones, pues los macrófagos del hígado y del vaso son incapaces de eliminar la bacteriemia. Los microorganismos más comunes son E. coli y otras bacterias intestinales, como bacterias gram positivas como Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus y especies del género Enterococcus. Si se identifican más de 2 microorganismos, pues se considera que la peritonitis bacteriana es secundaria a una perforación de una víscera. El diagnóstico se establece mediante el análisis del líquido en el que se encuentra una cuenta de leucocitos mayor de 500 o más de 250 polimorfonucleares. La muestra para cultivo de líquido ascítico debe recogerse inoculando una cantidad mínima de 10 mililitros en frascos de hemocultivo en la cabecera del enfermo para evitar la contaminación. En el 30-50% de los cultivos son negativos por existir una baja concentración bacteriana en el líquido. La tinción de gram positivo para varios gérmenes pues es sugestivo de peritonitis bacteriana secundaria. Los enfermos con ascitis se presentan con fiebre, alteración del estado mental, incremento de recuento leucocitario y dolor o malestar abdominal. El tratamiento en todo paciente con neutrófilos mayores de mayor cantidad de 250 en el líquido ascítico debe iniciarse de tratamiento antibiótico empírico sin esperar pues el resultado del cultivo. El tratamiento de elección hoy en día pues es la cefotaxima, con una resolución del cuadro en el 80% de los casos.
El antibiótico pues debe mantenerse al menos durante 5 días, suspendiendo siempre que haya desaparecido los síntomas y signos de infección. Se recomienda la realización de una paracentesis de control 48 horas del comienzo de la antibioterapia para valorar la respuesta a la misma. Entre otras de las complicaciones, tenemos la encefalopatía hepática. Esta pues hay una alteración en el estado mental y el funcionamiento cognitivo que se presenta en pacientes con insuficiencia hepática. Es mucho más frecuente en pacientes con hepatopatía crónica, aunque se presenta como un cuadro agudo y reversible, pero en algunos pacientes pues es crónico y progresivo. Este síndrome, pues existe una alteración multiorgánica con disfunción hepatocelular avanzada y cortocircuitos intrahepáticos o extrahepáticos de sangre venosa portal, la cual ingresa a la circulación sistémica sin pasar por el hígado. En cuanto al sistema nervioso central, se observa un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica para algunas sustancias como son las benzodiazepinas endógenas. En la cirrosis existe pues una baja reserva hepática, lo cual pues disminuye la depuración de lo que es el amoníaco e incrementa su concentración plasmática y ocasiona alguna de las manifestaciones clínicas de la encefalopatía hepática. Sin embargo, pues la concentración de amoníaco no se relaciona en forma directa con la gravedad de la encefalopatía hepática. Entre las manifestaciones clínicas, en la insuficiencia hepática aguda, los cambios en el estado mental pues se ocurren en un lapso de semanas a meses. Se observa lo que es un edema cerebral que se acompaña de edema de la sustancia gris. La herniación cerebral pues es la complicación temida del edema en la insuficiencia hepática aguda y el tratamiento es disminuir el edema con manitol y la administración prudente de líquidos intravenosos. Los pacientes pueden estar confusos o mostrar un cambio en la personalidad. De hecho, pues se muestran violentos, difíciles de tratar. También pueden tener mucho sueño y dificultades para despertarse. Suele haber asterixis. Esta se desencadena haciendo que el paciente pues extienda los brazos y doble sus muñecas hacia atrás. Los pacientes con encefalopatía tienen un movimiento súbito de la muñeca hacia adelante. Tenemos grados de encefalopatía hepática. En el grado 1, el paciente va a tener una confusión leve, euforia o ansiedad, disminución de la capacidad de atención, bradipsiquia, alteración del sueño, hay temblor, incoordinación muscular y un enlentecimiento trazado en el electroencefalograma. El grado 2, hay letargia, apatía, alteración de la personalidad, alteración del comportamiento, desorientación temporoespacial, pérdida de la memoria, alteración del sueño, hay asterixis, ataxia, igual el enlentecimiento en el trazado, ondas teta, el grado 3, hay confusión, desorientación, somnolencia, amnesia, hay asterixis, clonus, nistagmus, rigidez muscular y ondas trifásicas. En el grado 4 hay estupor y coma, hay midriasis, postura de cerebración, hay un reflejo oculocefálico y ondas delta en el electroencefalograma. El tratamiento se debe tratar lo que son los factores desencadenantes que ya fueron mencionados. A veces lo único que se necesita pues es la hidratación y la corrección del desequilibrio electrolítico. Puede obtenerse cierto beneficio si se sustituye la proteína animal con proteína vegetal en algunos pacientes con encefalopatía difícil de tratar. La administración de lactulosa que produce una acidificación del medio colónico. La meta pues es estimular 2 o 3 deposiciones blandas por día. También la complementación con zinc que puede ser útil en pacientes con encefalopatía y es relativamente inocua.
y como antagonista de los receptores GABA, benzodiazepina. La administración de flumazenil está indicada en los casos en los que el desarrollo de la encefalopatía haya sido precipitada por la toma de benzodiazepinas. Y en los pacientes con insuficiencia hepatocelular avanzada y encefalopatía resistente al tratamiento, debe valorarse la realización de lo que es un trasplante hepático. Este es un algoritmo de la encefalopatía hepática, donde encontramos alteraciones mentales, asteresis, el vector hepático, el diagnóstico con tomografía o resonancia, la analítica, la realización del electroencefalograma, test, y el tratamiento en caso de que sea aguda, pues es una hospitalización, una dieta hipoproteica, lactulosa o lactitiol, eh, eh, y la neomicina o paramomicina. Si es crónica, con una dieta hipoproteica, lactulosa o lactitiol vía oral, y si hay el tratamiento es ineficaz, se plantea lo que es un trasplante hepático. En esta parte, perdón, solo, bueno, de las complicaciones que las doctoras han hablado, la hemorragia gastrointestinal, la citis, y esta es la razón por la que más consultan a la emergencia. La encefalopatía hepática es una razón sumamente común para ver pacientes que ingresan a la emergencia de medicina interna. La doctora se expresaba muy bien en términos de fisiopatología y mencionaba algo bien importante, el desequilibrio hidroelectrolítico. Siempre que vean un paciente con enfermedad hepática, para evitar que vaya a desarrollar encefalopatía amoniacal, deben mantener el potasio arriba de 4. El potasio bajo y la alcalosis metabólica son los dos principales factores que facilitan el paso del amonio a través de la barrera hematoencefálica, como decía la doctora. Entonces, en pacientes con cirrosis, traten de mantener siempre un adecuado control electrolítico, sin alcalosis metabólica y con potasio por lo menos arriba de 3.5 mínimo y meta arriba de 4. Segundo, la doctora enseñó los grados. Fíjense que es bien fácil. En el grado donde ustedes no van a tener asterixis es en el 1 y el paciente tiene tendencia al sueño. Estos pacientes más o menos se manifiestan por datos de cambios de conducta del sueño, cambios de hábito del sueño. Pero vean que del 2 para adelante ya la doctora menciona claramente ahí que empieza la asterixis. Si quieren diferenciar el 2 y el 3, en el 2 solo hay desorientación en tiempo y espacio. En el 3 ya hay desorientación en tiempo y espacio y le agregan desorientación en persona. Y en el 4 ya hay estupor o coma. Así de sencillo es clasificarlo en los 4 grados. Y el primero no tiene asterixis. Entonces, si ustedes ven asterixis, ya saben que está del 2 para adelante. Más que tratar la encefalopatía hepática, debemos prevenirla. Debemos evitar que se desarrolle la encefalopatía hepática. Y la doctora mencionó bien los tratamientos, mencionó muy bien el edema cerebral, que debemos tener cuidado, sobre todo en la encefalopatía hepática aguda. Si un paciente no tenía datos de encefalopatía y hace una encefalopatía hepática, datos clínicos de encefalopatía, ustedes miden amonio y el amonio esté arriba de 200, eso es encefalopatía hepática aguda, y como el amonio está arriba de 200, aunque no muestre edema cerebral, la TAC, hay que ponerle medidas para edema cerebral. Entonces hay que tener en mente siempre esas consideraciones. El mensaje para ustedes, ¿cuál es? Que sepan que la asterixis es del grado 2 para arriba. En el 2 hay desorientación en tiempo y espacio, en el 3 en persona y en el 4 estupor o coma. Así de sencillo es categorizarla. Controlen los electrolitos en su paciente con cirrosis para que no les vaya a favorecer que desarrolle encefalopatía hepática. Y luego hay fármacos que tienen que darle al paciente de forma constante para evitarla, como la rifaximina y la lactulosa. Ustedes han visto en los servicios o van a ver muchos cirróticos que utilizan lactulosa, y es con este objetivo, evitar la encefalopatía hepática. Gracias. Continúa. Ahora, dentro de las recomendaciones, podemos decir, en primer lugar,
pues evitar el consumo excesivo de alcohol, ya que el alcohol va a acelerar el daño hepático y a menudo hace que sea imposible eliminar las infecciones virales del hígado. Además, el alcohol va a aumentar enormemente el riesgo de hepatocarcinoma. Así que pacientes con enfermedad hepática no deberían de beber alcohol. Ahora tenemos la dieta. Los pacientes cirróticos tienen una capacidad limitada para almacenar nutrientes en el hígado. Además, tienen un mayor riesgo de contraer infecciones transmitidas por medio de los alimentos. Los pacientes con cirrosis tienden a retener sodio y agua, y esto pues va a provocar la formación de un edema y líquido libre en el abdomen, que es ascitis. Otra recomendación pues sería bajar de peso, ya que tener obesidad clínica aumenta el estrés en el hígado y acelera el daño hepático. Los pacientes con obesidad deben de seguir una dieta para la reducción de peso con disminución de la ingesta calórica. Y otra importante pues es no automedicarse, ya que muchos medicamentos pueden ser muy tóxicos para el hígado. Hay que hablar con el médico antes de comenzar con cualquier medicamento nuevo, ya que hay medicamentos que causarán daño hepático si se toman en dosis suficientemente altas o durante un tiempo prolongado. Muy bien. Doctor, ¿puedo hacer un comentario ahí? Sí, sí, sí. Fíjese que yo quiero enfatizar ahí con todo el grupo este comentario que hizo la doctora aquí al final. Es muy importante en pacientes con daño hepático establecido, independientemente del nivel o del grado de daño que tengan, corregir cualquier factor que pudiese incrementar o potenciar el daño que se ha producido. En este sentido, la obesidad, la resistencia a la insulina y otros factores metabólicos pueden influir de manera desfavorable en la evolución natural de un paciente que ya tenga cirrosis hepática. Podría incrementar la velocidad del deterioro de la función y promover que hayan complicaciones más difíciles de controlar, más abundantes y más frecuentes. Así que es muy importante que le pongan atención al tema nutricional y manejo metabólico en pacientes con cirrosis hepática. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Sí, eso, eso de unas cosas que iba a mencionar, que no hay que dejar de un lado la nutrición y la corrección de esos otros factores, porque uno a veces piensa, bueno, solo se corrige el consumo de alcohol y ya, y no es tan sencillo como eso. Una cosa adicional que quería mencionar con respecto a la encefalopatía hepática es que tampoco todo paciente con cirrosis hepática o que sospechemos que tenga cirrosis hepática con alteración de la conciencia o con cualquiera de los síntomas que nos presentaron aquí va a ser el 100% de las veces encefalopatía hepática. Se los digo porque es muy común que a veces ni les han sacado el amonio, por lo menos, ¿verdad? O no han tomado en cuenta otras situaciones y ya catalogan a este paciente como cirrosis, como encefalopatía hepática, y tal vez lo que tenía era hipolisemia, ¿verdad? O hiponatremia, o un trastorno así metabólico de este tipo, y no, ¿cómo se llama? Eh, ser encefalopatía hepática. Entonces, por favor, ¿cómo se llama? Solo para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Es cierto, sí, muchas veces va a ser eso, pero no saben de boca tampoco con el diagnóstico, porque a veces pueden saltearse otras posibilidades y calificar esto como encefalopatía hepática. Bueno, obviamente esto fue un resumen de lo que es cirrosis hepática y sus complicaciones. De cada complicación